que vamos ahora al título del mensaje. Let's go now to the title of today's message. Se titula Una manera de poner mi vida en Jesús. And it's titled, One Way of Giving My Life to Jesus. Puede haber muchas maneras de cómo usted y yo le hemos entregado nuestras vidas al Señor. There could be many different ways as to how we have given our lives to Christ. Puede que ha escuchado también bíblicamente muchas maneras de cómo entregarle la vida a Jesús. And perhaps you've talked to others about how you can surrender your life to Christ too. Pero hoy, dentro de muchas maneras de hacerlo, But today, out of all of the ways that we can do this, voy a tomar un ejemplo bíblico, una historia bíblica, I'll give you an example from the Bible, en la cual finalizó una persona entregando su vida a Jesús y aprendí una lección tremenda de ella. where in the passage it's finished by somebody giving their life to Christ, Yo aprendí una lección and how we can learn a lesson from this. de cómo entregó la vida esta persona a Jesús. And I learned this lesson as I was reading it. Y quiero compartirla con ustedes porque quizás si usted no lo ha hecho de esa manera, no So importa. I want to share it with you because maybe you haven't done this before or experienced it previously. Pero si tiene alguien que necesita entregar su vida a Jesús, creo que esto te va a ayudar. But if you know someone that needs to surrender their life to Christ, maybe this can help you guide them to the cross. Y voy a leerle una historia que se recoge en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. And so we're going to go into the book of Luke, chapter 5, verses 1 through 11. Cuando lo tengan pueden decir amén. When you're there, you can say amen. Lucas 5, Luke 5, versículo del 1 al 11. verse. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea a grandes multitudes, se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y amén. Dice el versículo 2 Verse 2 says, que al ver aquella gente encima de Jesús, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón es Pedro, que era el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, hay alguien por ahí que va a tener que decir hoy, pero si tú lo dices, is there anybody out here that can say, well, Lord, if you say so, pero si tú lo dices, sus if palabras you son say fuertes. so, Lord, those words are powerful, believe it or not. Dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, wow, cuando él vio que dijo, yo siendo el máster de los pescadores y que vivo de esto y que me conozco el mar y que sé dónde están los peces y sé cómo usar las cosas para cogerlos. Alfredo, ¿me entiende? Imagínate tú. Dice que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme,
firme, dejaron todo, dejaron todo, dejaron todo They left everything y siguieron a Jesús. and they followed Jesus. Vamos a ver aquí, recuerda algo, pero quisiera detenerme a ver en este pasaje I want to detain ourselves here. tres cosas importantes. Three very important things. Primero, Jesús predica desde dónde. The first thing is that Jesus preached on what? ¿De una qué? On a boat, right? De una barca, ¿verdad? Ok. Creo que si hacemos una metáfora If we could create a metaphor o un simbolismo de la barca, or a symbolism of this boat, ¿les parece bien que yo le diga que la barca simboliza como la iglesia? is it Hoy en alright if día, I say that the boat can be seen as a church in today's day? la iglesia la cual Dios, Jesús usa The, para predicarle al mundo. the church in which Jesus uses to spread the gospel to the world, Que te usa a ti, que me usa a mí, uses you and me a donde vamos, wherever we go, a donde estamos, where we are right para now, que seamos luz y hablarle de la bienaventuranza de Dios para nosotros. that we may be used as a light to bring others the gospel, Para poderle decir a las personas lo que ha llegado a nuestras vidas to be able to tell others what it is that we've experienced in our y que lives está haciendo en nuestras vidas su palabra. and what His Word is doing in our lives. Creo que viene bien I think it's good que podamos simbolizar la barca como la iglesia, como el creyente, that we can symbolize the boat as the believers, el cual Dios llama the church, that which para God poder anunciar su evangelio a los demás. to announce the Word of ¿Estamos ahí? God to others. Entonces, creo que la barca simboliza la iglesia, And so I think that this boat can be metaphor, can be symbolized as a church. es una misión tremenda, It's a great mission, pero es un privilegio, a great commission that we call this in the end. es un privilegio que Dios nos da. And it's a privilege to be able to participate in the beauty Y eso te va a dar gozo, créeme que te that da God gozo. has for everyone. Cuando ves que hay personas alrededor tuyo que dicen, yo quiero lo que tú tienes. And it's beautiful to have other people say, you know what, I want what you have. Cuando alguien te diga eso, When somebody tells you that, eso te va a dar tremendo regocijo. that will give you great joy Por lo que estás haciendo verdaderamente por Dios because of what you're doing truly for the Lord y por lo que Dios te está haciendo usar en este mundo. and for what God is using you for. Segundo punto es la obediencia de Pedro. And the second point that I wanted to make was Peter's obedience. Si miramos aquí, vamos a ver un detalle importante Let's look at a very important en el detail. cual quizás muchos de nosotros no hemos visto fotografiado en esta escena. Maybe we haven't seen this before, so I want to kind of highlight it here for a moment. En la obediencia de Pedro, ¿qué podemos ver? In Peter's obedience, what can we see here? Jesús, ¿qué le dice a Pedro? What does Jesus tell Peter or Simon at the time? Dame tu barca. Jesus says, give me your boat. Ahora, ¿estaba bien Pedro en ese momento? Now, was Peter okay at the time? ¿Quién dijo no por ahí? Gloria a Dios. Ya saben por qué, entonces no estaba bien. We know, right, that he was not okay. Su trabajo le había ido mal ese día. His work that night, that day, was not going well for him. Entonces Jesús, And so Jesus, Dios mío, le pide la barca a Pedro, and so Jesus asked Peter for his boat, su trabajo, his own job, su providencia, his providence, en la cual durante el día no había hecho nada. in which that night he hadn't gotten anything, En any los success. tiempos de Pedro no se iba a pescar, Alfredo, como hacemos nosotros a veces por recreacional. In Peter's time, people weren't fishing for recreational purposes. This was their job. Pedro y sus amigos iban a pescar porque ese era su trabajo. This was their work. This was how they made money. Ese era su sostén para su familia. This was the sustainment that he was able to do for his Ellos family. llegaban con peces y se los vendían a los comerciantes para que los comerciantes vendieran pescado. He would get to the markets with fish and he would sell them to the people who need them. Imagínate después de una larga noche sin pescar absolutamente nada, So imagine going through a whole long night not being able to fish anything. ya agotado, Exhausted,
cansado, tired, lavando sus redes, cleaning their equipment, desanimados. disillusioned, discouraged, No fue el día malísimo. thinking to themselves, oh, this was such a bad time No hicimos nada. or a bad catch. We didn't do anything. Y si hubiera teléfono, mi esposa llamándome, ¿qué pudiste hacer? And if they had phones at the time, the wife would have been calling him saying, what could you do? Y Pedro, mi amor, cerito, nada de nada. ¿Cómo nada? ¿Te lo tomaste seguro? Peter could have said, no, I didn't catch anything. And she would have said, what do you mean? Why didn't you catch anything? Otro problema más para Pedro. Another problem for Peter. O la persona que tiene que, dueña del hogar, que le dice, la renta es el día de mañana. Or somebody could be telling them Y yo no sé si te ha entrado dinero o no, pero their o landlord paga o te vas. asked for their rent the day after. Wow. And he could have been short. Y encima de eso, And above that, encima de aquella presión de Pedro, above all that pressure, sin conocer verdaderamente quién era Jesús, without knowing who Jesus really was at the time, escucha una voz de parte de Dios como la que tú estás escuchando hoy he hears the voice of God. y le dice, Pedro, dame tu barca. And he says, and he hears, Peter, give me your boat. Pedro podía haber dicho, mira, Peter could have said, you know what, no, ahora no, I'm por not going to do favor, this right now. déjame llegar a casa, Let me get home. déjame refrescar un poco, Let me refresh my mind. déjame terminar de lavar esto. Let me finish washing what I have to clean. Ya son muchos los problemas, usted no sabe, Señor, You don't know how ¿cómo many, usted se llama, Jesús? how much struggle I've gone through. What's your name, Jesus? Usted no sabe todo lo que traigo arriba. You don't know what it is I'm going through right now. Mira, es mejor que, dice usted que esta misma charla la va a dar el miércoles por la noche con José Galea. I've heard that you're going to hear that you're going to Nos get the vemos el same miércoles. message on Wednesday. So you know what? Today's not the day. La va a dar con el jury, con Alfredo el martes, yo lo veo el lunes o el martes. I'll see it on Monday or Porque Tuesday. ahora estoy muy agotado Because right now I'm tired. y tener que darte la barca con lo cansado que estoy And to give you my boat with how tired I am, para entonces escucharte a ti. to then be able to listen to you. Peter could have said that. Lo siento. I'm sorry. He would have Cualquier said ser humano podría haber dicho eso. ¿Cuánto estamos conmigo? that. Are you with me? Anybody could have said that. Sin embargo, Pedro obedeció But you know what? Peter obeyed. y a una sola voz. He made a simple decision. Jesús le dijo, dame tu barca. And Jesus said, give me your boat, Y Peter. lo único que yo aprendí aquí es And the only thing I learned here is que cuando Dios te dice, dame tu vida, when the Lord says, give me your life, tú tienes la decisión de dársela completa you make a simple decision. o ponerle peros y justificaciones. Whether you give your life to Him fully or you say your buts and your ifs. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puede estar que no. Are you with ¿Cuántos me? estamos de acuerdo? Are you with me? Pero esta palabra no nos está hablando a nosotros. Is this word speaking to you? Si Dios le pidió sencillamente, no vamos a interpretar nada y llevarlo a un estilo humano. I'm not putting this in any other practical way. Si Dios le pidió la barca a Pedro If God asked Peter for his boat, y Pedro se la dio a pesar de todas las circunstancias que estaba viviendo, gave him the boat anyway, even though he was going through all of these things in his life in the moment. y si Dios, pregunto yo, te pide tu vida And if God asks you, give me your life, para montarse en ella, to then live on it or be on it, manejar tu vida to manage your life a su manera in His way, y poderla usar and to then be able to use para que it otros vengan a so él, that others can come to the boat, ¿se la darías a eso? would you give Him your boat? Would you give Him your life? Es interesante eso, ¿verdad? That's interesting, right? Quizás en medio de su tragedia no había otra cosa que entendió que entregarle la barca a Jesús. Maybe in the midst of De all todas the maneras things that he pensó was así, going through, ya no he resuelto nada, maybe the last thing he was thinking was, you know what, fine. It was the que la last use este Señor. bit of effort. Take it. A veces pensamos así, Sometimes you think that pero way, Dios la tomó en serio. but God takes it serious, the decision that you make. Y eso pasa en nuestra vida. Amen. Yeah. ¿eh? That happens in your life, right? Amen.
Dice la palabra en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Matthew 6:33 says to seek the kingdom of God above all else. ¿Y lo demás qué? And live righteously. Será añadido. And He will give you everything that you need. Es tremendo, ¿verdad? Pero también hay otra historia que me impacta. But there's another story that also Y vamos a impacts me, Primera de Reyes 17, that I want to share with you. versículo del 8 al 16. And you can find it in 1 Kings Mira lo que pasó aquí chapter con 17, una viuda verses 8 through 16. titulado Elías y la viuda de Serapta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vamos a simbolizar a Elías como Jesús. Let's symbolize Elijah as if he were Y Jesus. si no, déjalo así como Elías, si quieres. Or if you want, you can leave it as Elijah. Pero Dios le dice a Elías, vete allí que va a haber una mujer que te va a sostener. But the Lord says to Elijah, go to this here. Entonces él se levantó y fue allí, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo que comamos y nos dejemos morir. O sea, lo que tenía era eso. Y Elías le dijo, no tengas temor, vea como has dicho, pero hazme, ¿a quién? A mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. ¿El ser humano qué dice? ¿El ser humano qué dice? What would man say? Resuelve tu problema Resolve your issue, y después me atiendes. and then you Es can. lógico, yo como ser humano también lo digo. Resuelve tu necesidad y la de tu hijo y de tu hija y de tu familia, y después me atiendes. Humanamente, ¿estamos ahí? Humanely, you can say no. ¿Lo decimos o no lo decimos? And then you can attend to me, of course. Y eso no está mal humanamente. And that's not bad, humanly. No. Terminas de hacer esto porque es importante tu hijo, tu familia, Finish doing y this. después. Pero Dios es al revés. But God is the opposite. Lo hizo con Pedro, He did it with Peter. le pidió la barca en su necesidad, He asked for Peter's boat in the middle of his need. y ahora esta mujer, el profeta, le dice, sí, And he's also telling Elijah tienes now, comida para ti y para tu hijo, pero primero, prepárame a mí algo. now God through Elijah is telling the woman, give me what you have. Oye, eso es duro. That's Yo me rough. imagino esa mujer. I can imagine that woman. No, esto es el diablo. Oh, this is the devil. Este tipo She es el would have diablo. said, this guy's the devil, she would have said. Venirme a mí a pedirme. To then ask me if I could make this food for him. Si nosotros vamos hasta morir, lo único que voy a coger es esto nada más para mí y para mis hijos. If he knows that me and my son are going to die and he's still asking me for my food. Son las cosas que a veces no entendemos, pero Dios actúa así. There are things that we just don't Porque mira lo que understand. pasa. Porque esta mujer obedeció y le trajo una parte primero al profeta. Escuchen esto. And so listen to the miracle, the blessing that this was after the woman did what Elijah said, to feed him first and then feed her. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Y ahora dice el 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová
haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días, ¿verdad? Comió él y ella y su casa. ¿Por cuánto? Por muchos días comió. Wow. ¿Trajo qué? ¿Trajo qué? Por eso el tercer punto es sencillo. That's why this third point is very simple. Lo importante de responder cuando Dios te llama a hacer algo para Él. The importance of responding to God when He asks you to do something. Dios recompensa. ¿Por qué? Porque cuando terminó de usar la barca de Pedro, When Jesus finished using Pedro habrá dicho por Peter's dentro, boat, gloria a Dios, a ver si me la da allá para irme para casa. Peter could have said, "Oh yay, I'm so glad that I heard this." He would have. Pero para el incrédulo, para el que cree incluso, para el que dice, espérate, no es imposible que ahora haga algo Dios en mi vida, Él mira tu decisión de entregarle tu vida a Él. He sees the decision that you make. Y Él le dijo, Pedro, no te vayas, Peter, don't leave yet. vete, bógame adentro para que vuelvas a pescar. And go fishing. Y Pedro dice, espere un momentito. And Peter said, "What?" Wait. Yo lo ilustro de esta manera. I can see it in this A lo way. hispano. I can imagine it. Espere un momento. Wait a minute, Peter could have said. Tú conoces de religión, la gente te está escuchando, tú estás hablando de Dios, pero de pesca no te metas conmigo. You seem like a very religious man and all these Yo soy different things, especialista en pesca. but I'm a specialist in fishing. I'm a fisherman. Y yo lo que quiero es acabarme de ir, te presté la barca, pero And all I want to do is leave. tengo que irme ya, que mira, me están llamando otra vez, mi esposa diciendo que hasta cuándo. I let you borrow my boat. Let me go home. My wife's Diría yo los calling tiempos de me. hoy, ¿no? Sin embargo, creo que ya en Pedro se había sembrado por la palabra predicada fe But you know en su what? corazón. I think that with the message that Peter heard, a seed was planted of faith in his heart. Y lo que aprendo de esa fe And what I've learned from es que faith esa fe se manifiesta y obra en el corazón de los que la tienen. is that faith is manifested and is worked in the heart of a person who has received it. Porque una fe sin obra Because a faith without works es muerta. is dead. ¿Y cuándo se prueba la fe? And when is faith tested? Cuando todo está bien. When everything is fine? Digo yo, no sé. Creo que cuando más en mi vida Dios ha probado mi fe en los momentos más difíciles de mi vida. I think that faith is tested. Yo no at sé si a least usted le ha for me. pasado lo mismo. My faith has been tested in every difficult situation in my life. Si no, But without it, if not, tienes una fe, diría yo, barata. then you have a cheap faith. ¿Sabe cuánta gente? He visto personas que me han dicho, pastor, Do you know how many people have come to me and said, "Pastor, mi esposa tiene una fe o mi esposo tiene una fe inquebrantable. Él no va nunca a la iglesia. my wife, my Él no lee la husband Biblia porque nosotros no somos, pero él tiene una fe, so pastor. much faith." They don't go to church or ¿Han anything, oído but they ustedes have so eso? much faith. Alguien. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que la fe qué? What does the Bible say? ¿Entra por qué? ¿Y el oír qué? The faith comes La from palabra hearing de the Dios. word, hearing the word of God. Y entonces hay personas que And so there Dios los prueba para ver la fe. that God tests. Y creo que parece que esta fe produjo el milagro de Dios And so I think that this en la faith vida de Pedro e incluso en la de sus compañeros. is what provided the miracle in Peter's life and those Porque around ¿qué dijo Pedro? his co-workers. Cansado, Because agotado, when Peter was tired, exhausted, después de lavar el barco, como dice uno, pero después de lavar las redes, even after cleaning the whole boat, ya preparadito el camioncito del carro en los tiempos de hoy para ir para casa. already ready to go home, Le dijo, si tú lo dices, he yo lo haré. says, "If you say so, I'll do it." He says to Ahí se Jesus, olvidó todo. Si tú lo dices, Señor, Peter says to Jesus, "If you yo say no so." sé por qué. I don't know, because Toda la noche nos hemos pasado pescando the whole night we've spent it fishing, y yo soy un máster en el mar and I am a master of the seas, y no hemos cogido nada. and we couldn't catch a thing. Pero si tú lo dices, But if you say so, Lord, yo lo haré. hallelujah, I'll do it. Y Pedro dice que cogió su barca, And so Peter says, bogó mar adentro he took his boat into the y cogieron sea, un pez. and
And they caught one fish. Un pez. One fish? Really? Como dice Ivy a veces en los campos y en las cosas. Un pez. Did you catch one fish? O se llenaron las redes. Or was the whole boat filled? Porque cuando Dios hace un milagro, lo hace completo y sobreabundante Yes. para el que cree en su nombre. Yes. ¿Eh? Pero no cuando tú quieres. But it's not what you want. ¿Vieron el proceso? Do you see the process? Y ahora viene el modelo para concluir de una vida entregada a Jesús de una manera especial, del cual hoy estamos aprendiendo nosotros. And so the result of that passage, the story, is that he ¿Por ends qué? up giving his life to ¿Qué Christ. pasó después del milagro? Because what happened after this miracle? El Señor me He filled up sanó, the boats. el Señor me sanó de una I can say enfermedad. that the Lord healed me, right? That was a miracle that God could have performed in your life, right? El Señor me dio una familia que yo no esperaba tener nunca en mi vida. God gave me a family that I didn't expect to ever have in my life. That's another miracle. Dios abrió la puerta de mi industria y de mi trabajo. God took me out of the pit that I was in my job or my career. Dios restauró mi familia. God restored my family. Dios me tiene en pie hoy dándome bendiciones. God has me here standing, giving me blessings. All these miracles. ¿Para qué? But for what? Para de seguirte dando So that He could continue to give you without you doing anything? o para que reflexionemos Or y so that you tengamos could reflect una experiencia verdadera con Jesús. and have a true experience with Porque Jesus. dice la palabra de Dios Because the Word of God says que terminando de recibir aquel milagro, that after receiving this miracle of piling those fish into the boat, de inmediato immediately el hombre no dijo voy a la iglesia a dar testimonio de gratitud. Peter didn't say, no, I'm going to go now to church to give a testimony. Voy a dar gracias a Dios porque de verdad que Dios es grande, me sanó, o me dio la pesca. Thanks to God and praise Him for this miracle. Y yo automáticamente ya yo creo que yo, tú sabes, tengo a Jesús conmigo. And now I truly believe that I have Jesus with me. Y el enemigo viene a tu oído y te dice, sí, tú eres ya un hijo de Dios, muchacho. Y te duerme en el metro, como dice uno. The enemy could even tell you, yeah, you have Jesus. Haciéndote creer que tú tienes a Jesús. You got God with you. You're fine. Pero estamos hablando aquí de una manera de entregar la vida a Jesús. Estamos ahí conmigo, que But por we're eso es que yo talking, quería decir a today's ustedes, message is one way that we can give our lives una to manera Christ. de entregar la vida a Jesús. One way in which we can give our lives to Christ. Cualquier persona se le ocurre, en el caso de Pedro, Whoever can put themselves in the position of Peter cuando vio aquellas todas redes reventadas de peces, and can see all of these nets basically broken by how many fish they were decir, able to Dios catch. mío, tú existes. And they're able to say, Jesus, you exist. Gloria a God. Dios. You exist. Glory to God. Tú estás conmigo. You're with me. Cualquiera podía haber dicho eso. Anyone ¿Sí o no? could say that. Anybody. Sin embargo, ¿qué dijo Pedro? But what did Peter say? ¿Quieren ir al texto? Let's go back to the text. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Vamos por What did ahí. he say? Porque quiero que sea la palabra. Dice, Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido. Cayó de rodillas He fell to his knees delante de Jesús before Jesus y le dijo, Señor, por favor, and said, Oh Lord, please leave me. aléjate de mí, como no tengo con qué pagar lo que tú has I hecho have, por mí. almost as if saying, I don't have anything to give Y you. todavía Jesús no había muerto por los pecados. I don't have anything to give back to you for Hoy what tú y you've yo done. tenemos una evidencia más grande And today we have de que even- reconocer que Jesús estuvo en la cruz, pasó por lo que pasó y murió para rescatarnos y perdonarnos. Today we have an even bigger gift, an even bigger miracle that He gave us, Sin embargo, Pedro that He died for us. But you know what, Peter? le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Peter said, ¿Por qué le dijo aléjate de mí en vez de decir, Señor, ven conmigo y estate conmigo? why did He say leave me? Instead Le of dijo, saying, stay with aléjate me? de mí, que soy un hombre que Peter said, because I'm a sinful man. pecador. ¿Verdad? Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, una Because he cosa con la was otra. awestruck by the number of fish they had caught. Al igual que los otros con él, sus compañeros Santiago y Juan y Zebedeo también estaban asombrados. As were the others with him. Entonces cuando él vio ese arrepentimiento, ese deseo de sentirse pecador, So when Jesus saw this repentance, this le dijo a Pedro, need for seeing Him this way, Pedro, las bendiciones no solamente son estas,
Le dijo, las bendiciones no solamente son estas que tú acabas de ver. Jesus told them, you know what? This is not the end of the miracles and the signs that you're going to see. The No wonders es that solamente you'll que see. tú vuelvas a casa ahora con dinero y fortalecido, bienaventurado, bendecido. It's not about you being able to go home and with all this money that you can have now after catching all of this fish. It's not about that. Le dijo, no tengas miedo. He says, do not be afraid. ¿Cómo va a tener miedo si en ese momento el campeón de los mares iba a tener miedo? No es para lo que pueda venir a tu vida, Pedro. No tengas miedo. ¿Cómo te van a sostener? ¿Cómo vas a mantener tu familia? How are you going to maintain your family? Esto fue una palabra que Dios me dio hace tiempo a mí, antes de ser pastor. This is a message that the Lord had given to me even before I became a pastor. ¿Okay? Y a muchos pastores también le ha sucedido lo mismo. And to many pastors, this happened the same way too. Que muchos pastores That many pastors han dejado salario alto have let go of their high para salaries dedicarse completamente en su vida a la iglesia. to dedicate themselves wholeheartedly to the church, to Jesus. Y han cambiado un salario superior And they've a lo que la switched iglesia le puede dar al from a pastor. high salary to what the church can do for Sin Jesus esperanza alguna, without any hope, solo por servirle a Dios. simply just to serve God. Praise the Lord. Y Dios sostiene. Dice, no tengas miedo, And God, He will que sustain Dios us. sostiene. Jesus here says, do not be afraid. Dios sostiene. You will be sustained. Dios provee. God provides. Cuando Dios llama, But when God calls you, Dios provee. God provides. Y no todo es dinero. And not everything is about money. La paz que inunda tu corazón Peace that it abounds in your cuando tú heart recibes un llamado de Dios when you receive a call from God es más grande It's que so el oro much greater. y la plata. than gold and silver. Amen. Es más grande que todo eso. It's bigger than all that. Y verdaderamente pues Pedro le dijo, no tengas miedo, So Jesus said, vas a dejar de pescar. do not be ¿Cómo? afraid. Jesus said to Peter, do Y not ese es be mi trabajo. afraid. You're going to stop fishing. And Peter Vas said, a what? dejar de pescar You're going to stop y fishing. sostenerte a ti y a tu familia de la pesca. You're going to stop sustaining yourself with the fish. Vas a convertirte en un pescador de personas, le dijo él. You're going to start to be a fisher of men. ¿Y qué pasó? Él también cuestionó eso. And so he questioned that also. Digo, déjeme primero hacer algunos ajustes. And so Peter could have said, you know what, let me make some adjustments here and there. Pregunto yo. Digo, déjeme hacer algunos ajustes, no sé. Let me make some adjustments, I don't know. Digo algo así. Could he have said something like that? Sin embargo, hay una narración en el mismo Lucas There's a simple narration in the same book of Luke donde hay un hombre que se acerca a Jesús y le dice, yo te quiero seguir, where somebody approaches Jesus and says, I want to pero follow you. déjame despedirme de mi familia And they say, but let me first say goodbye to my y family. después te sigo. And after that, I will Y Jesús le dijo, follow you. el que va por un arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Es tremendo. Y eso también impactó mi vida. Porque como ser humano a uno le pasa, déjeme hacer ajustes. Let me make these El año que adjustments. viene, We can think these things. You may en think 3 años, pastor, in 3 years. en 3 años, Just Jesús, give me 3 years, Jesus. voy a dedicarte por déjeme hacer algo. I will dedicate this time to you. Muchas veces Dios nos llama en la necesidad, Oftentimes, Jesus will call en la us abundancia, in the midst of difficulty, en su divino plan in the midst of a divine plan y en that su He tiempo has, perfecto. in His perfect timing. Solo Él está llamándonos y somos nosotros It is us los que tenemos que decir. who make the decision. ¿Qué haremos? What will we do? Por eso termino con esto. And with that, I finish. Esto nos enseña que antes de dejar nuestra vida en las manos de Dios, This teaches us to surrender our lives. to Pedro dejó Jesus. que Jesús se montara en su barca. Peter allowed Jesus to get on his boat, to use ¿Estás his boat. abriendo tu corazón para que Jesús tome el control de tu vida y se monte en tu vida? So I want to ask you the question: Es Will mi you pregunta allow hoy. Jesus to use your life? A los que me están escuchando por las redes sociales, personas que quizás no tengan a Jesús, Those who are listening to me here,
¿Estás dejando que Jesús se monte contigo? Are you allowing Jesus into your life? Pero no para ir contigo a donde tú quieras, sino llevarte Él a donde Él quiere llevarte. Not for you to take him wherever you want, but for you to allow him to take you where he wants you to go. Y que Él pueda usar tu vida no a la manera tuya, sino a la manera de Él. That he may use your life not in the way that you want to, but in the way that he wants for you. ¿Te gustaría ese apellido a estas palabras? Porque hay personas que dicen, yo he dejado montar a Dios en mi vida. There are people that could have Yo sé said, que Jesús está conmigo. I've let God into my life. I know that Jesus is with me. Recientemente con parientes en Cuba Recently, with a few people in Cuba, me decían, yo sé que Jesús está conmigo. they would tell me, I know that Jesus is with me. Pero va contigo. But is he going with you? Pero te has puesto a pensar si tú vas con Él. Have you ever thought to yourself, are you going with him? Tú vas con Él. Are you going with him? Tú vas haciendo la voluntad de Él. Will you be doing his will? Te está usando a su manera y no a la tuya. Is he using you to his will and not yours? Dios anda buscando Simones y Pedros para hacer algo grande en este mundo y que pueda la humanidad entera ver la gloria de Dios. Jesus is looking for people like Simon Peter to bring others into the will of the Lord. Pero es nuestra decisión. But it's our decision. Nadie está obligado a tomar una decisión. is forced to make this decision. Eres tú si te sientes llamado por Dios It's only you if you feel de alguna called manera. by God in one way or another. Decisión. Or maybe next week I can read the Bible. Pero te voy a decir algo que Jesús dijo. You know what? I'll tell you one thing that Jesus said. Nunca Jesús dijo, Never did Jesus say cuando resuelvas tus cosas, ven a mí. that when you resolve your issues, you can come to me. Sino que dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Or rather, in Matthew 11:28, it says, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Vengan a mí los que tienen planes, los que tienen sueños, Come to me, all of you who los que están pensando en tantas cosas. are full of dreams, who are full of these thoughts. Incluso aquellos que no están viendo mi gloria, vengan a mí, los necesitados. Come to me, says the Lord. Pero jamás dijo, repito, But he never said, los que ya resolvieron sus problemas, vengan a mí. those of you who have already resolved your issues, Su you can come palabra to es me clara. now. His word is very clear. Vengan a mí, dice Dios hoy, a través de su palabra, a Jesus nuestros says, corazones. Vengan a come mí, to me today with your problems. los que están trabajados, cargados, ocupados, preocupados, Those of en you ansiedad y tantas cosas más que tienen que ver con un corazón cargado y agobiado. who are tired and weary and anxious, Y Jesús dijo, yo los haré descansar. then I will give you rest, says Jesus. Su carga es ligera, His yoke is easy. no es la pesada que tienes encima. His burden is light. It's not like the one that you're carrying. No es right con tu now. fuerza. It's not in your own strength. Estás tratando de resolver muchas cosas con tu mentalidad y con tu fuerza. Are you trying to resolve these issues by yourself? Ni es con tu fuerza ni con tu mente. I'll tell you what, it's not through your Es own con el strength. poder de Dios, de It's su with the Espíritu power Santo, of God en el que lo cree y lo recibe como Señor y Salvador. that can be poured into you if you simply accept the Lord Jesus ¿Estás as your Lord and escuchando hoy Savior. algo de parte de Dios? So you're hearing something today from God, ¿Estás invitado hoy and you're invited today a reflexionar en esto? to reflect on this. Pero no lo dejes para mucho tiempo, But don't leave this to the side for too long, porque no es casualidad que de tantos mensajes y de tantas palabras, because it's not a coincidence that you're hearing Dios haya this. usado esta barca hoy para decirte a ti, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Of all the messages that we've preached about, it's not a coincidence that you're here hearing, come to me, says the Lord, all of you who are tired and weary and burdened. ¿Me escuchas? Can you hear me? Allí donde estás en las redes sociales, Wherever you en are, este lugar presencial, vamos a orar, let's pray. vamos a orar.